Hola a todos, mi nombre es Ignacio Belisle, soy médico residente de diagnóstico por imágenes de segundo año del Instituto Ulton en Córdoba y junto con el doctor Sergio Lucino, jefe de servicio del área de cuerpo entero del instituto, elaboramos el caso que vamos a presentar hoy. Se trata de un hombre de 74 años de edad que consulta en la guardia externa por presentar un dolor difuso en ambos miembros inferiores que se asocia a la aparición de lesiones cutáneas. Este paciente tenía múltiples antecedentes personales patológicos: hipertensión arterial, diabetes mellitus, es extabaquista, cardiopatía isquémica con enfermedad de múltiples vasos, dislipemia y enfermedad renal crónica. Durante la anamnesis, el paciente le refiere a los médicos que lo revisan que las lesiones habían tenido una aparición aguda, que se asociaban además con un dolor leve, inespecífico y difuso en ambos miembros inferiores. También refiere a haber tenido episodios similares previamente y que tenía claudicación intermitente de larga data. Sin embargo, en este momento el dolor era distinto. Al examen físico se constata la presencia de livedo reticularis, la presencia de lesiones redondeadas azules en la piel de los miembros inferiores, predominantemente de distribución distal. También presentaba frialdad en miembros inferiores y trastornos tróficos cutáneos que el paciente refiere que son de larga data. Con los antecedentes del paciente y la presencia de vasculopatía conocida, se decide investigar un poco más el caso y se solicitan una serie de exámenes complementarios. En el laboratorio se destaca un aumento de la creatinina sérica en el contexto de un paciente con enfermedad renal crónica que maneja ciertos niveles basales de creatinina que en este caso estaban aumentados. La sospecha clínica apuntaba hacia algún episodio embólico, por lo que se solicitan algunos estudios para buscar alguna fuente de émbolos. Se le realiza un ecocardiograma que revela la presencia de alteraciones miocárdicas, fibrosis, hipertrofia y disfunciones valvulares leves, la mayoría relacionadas con sus antecedentes de cardiopatía isquémica, pero no se encuentra la presencia de trombos endocavitarios. Además, se le realizó una ecografía abdominal que demostraba que la aorta tenía las paredes engrosadas, ciertamente irregulares, pero no había evidencia de aneurisma ni de trombos. Con este contexto clínico y el resultado de estos exámenes, el diagnóstico presuntivo fue ateroembolismo. El paciente queda internado para control y mayores estudios, y por los hallazgos que presentaba en la ecografía abdominal, se decide estudiar la aorta abdominal. Inicialmente pensaron en realizar una angiotomografía de aorta abdominal, pero por el antecedente de enfermedad renal crónica, el paciente presentaba contraindicación para el uso de contraste endovenoso iodado. Finalmente se decide realizar una angioresonancia de aorta abdominal. A continuación les presento algunas series de imágenes de la angioresonancia que se le realizó al paciente con sus reconstrucciones. Estas son imágenes de algunos de los cortes más representativos. En resumen, los hallazgos principales que se encontraron en el estudio de angioresonancia son los siguientes: la aorta con paredes engrosadas, anfractuosas y ateromatosis difusa que presenta dilatación a predominio de las arterias ilíacas primitivas. También presentaba oclusión segmentaria corta de la arteria renal derecha, estenosis severa del origen de la arteria renal izquierda, tronco celíaco y arteria mesentérica inferior,
y una dilatación aneurismática en la arteria mesentérica superior. En el contexto clínico de ateroembolia y con los hallazgos que presentó la angioresonancia, el diagnóstico finalmente fue un síndrome de Shaggy-Aorta. Shaggy-Aorta es un término coloquial que se usa para referirse a la ateromatosis severa espículo-anfractuosa de la arteria aorta que se asocia con un alto índice de embolizaciones de colesterol. Shaggy-Aorta, la traducción literal significa aorta peluda, aunque algunos la asocian con el personaje conocido de Scooby-Doo y la barba de su mentón. En este esquema vemos representado la definición conceptual de Shaggy-Aorta con sus cambios anatomopatológicos. Vemos a la izquierda que normalmente la aorta presenta una íntima con un espesor menor de 2 milímetros. Al presentarse la íntima engrosada, irregular con proyecciones espiculadas hacia la luz, queda conformada la Shaggy-Aorta, como vemos abajo a la derecha. Estas son algunas imágenes a modo ilustrativo, en el que vemos distintas reconstrucciones de una angiotomografía y un corte axial, que es el del paciente en cuestión, de la angioresonancia. Cuando estos hallazgos imagenológicos se asocian con la presencia de embolizaciones viscerales o de miembros inferiores, queda constituido el síndrome de Shaggy-Aorta. La ateroembolia, también conocida como embolia de cristales de colesterol o embolia de colesterol, se refiere a la embolia arterio-arterial de cristales de colesterol o de pequeños trozos de material ateromatoso que se origina en una placa aterosclerótica, generalmente en la arteria aorta, pero puede provenir de otras arterias. La embolia de cristales de colesterol produce una oclusión parcial o total de arterias pequeñas que pueden producir isquemia de los tejidos u órganos en cuestión. Los factores de riesgo para la ateroembolia incluyen factores del paciente como hipertensión, edad avanzada, tabaquismo, hipercolesterolemia, obesidad y diabetes. También se asocia con factores anatómicos en relación con la placa aterosclerótica, como un grosor de placa mayor a 4 milímetros, ulceración de la misma o presencia de restos móviles, todo esto asociados con un mayor riesgo de embolización. El diagnóstico de la ateroembolia es clínico, se sospecha en pacientes con enfermedad aterosclerótica conocida y el desarrollo de insuficiencia renal, ataque isquémico transitorio, infarto cerebral, signos de isquemia intestinal, isquemias digitales u otros hallazgos típicos en la piel o en la retina como las placas de Hollenhorst. Particularmente se sospecha cuando estos síntomas y signos se desarrollan después de una arteriografía, una cateterización cardíaca, alguna cirugía cardiovascular o un trauma en el abdomen, como dijimos en un paciente con enfermedad aterosclerótica conocida. Hay veces que el diagnóstico se presenta en pacientes que no tienen estas características o estos antecedentes, por lo que se hace más difícil sospecharlo inicialmente. La presencia de cianosis distal en los dedos se conoce como síndrome del dedo azul. Este síndrome se asocia clásicamente con la ateroembolia. Sin embargo, la presencia de manifestaciones cutáneas en este contexto clínico no es tan frecuente y se presenta en aproximadamente un tercio de los pacientes. De estas manifestaciones cutáneas, la más frecuente es el lívido reticularis y no tanto así el dedo azul. La presencia de placa aórtica compleja en los estudios de imágenes respaldan el diagnóstico cuando se presenta el contexto clínico adecuado. Las placas ateroscleróticas pueden observarse con la angioresonancia, la angiotomografía u otros estudios como la ecocardiografía transtorácica, ecografía abdominal o ecografía endoscópica del tracto digestivo. Recordemos que clásicamente los episodios de ateroembolia suelen presentarse luego de una instrumentación endovascular o de traumatismos, por lo que el uso de imágenes no invasivas es importante. Las pruebas de laboratorio suelen ser inespecíficas, por lo general revelan el efecto que tiene la isquemia en los órganos que han sufrido la embolización. En algunos casos, en los cuales no se presentan los criterios clásicos, es necesario realizar biopsias para llegar al diagnóstico definitivo. En la ateroembolia el tratamiento es médico y consiste básicamente en la reducción de los factores de riesgo. Sin embargo, en algunos casos se puede beneficiar de un tratamiento quirúrgico o endovascular cuando se identifica una fuente embólica clara, esta fuente es anatómicamente adecuada para poder
realizar el procedimiento y cuando el paciente es candidato a soportar la cirugía. No está indicada la anticoagulación en estos pacientes, ya que no produce ningún beneficio, salvo que se presente otra patología concomitante que la justifique. Sin embargo, el pronóstico es pobre en estos pacientes, ya que la embolia de cristales de colesterol se correlaciona con una enfermedad vascular subyacente avanzada. En conclusión, entonces, llague aorta es un término coloquial que se utiliza para describir una aorta espículo-anfractuosa, es decir, una aorta que tiene una ateromatosis avanzada. La embolización espontánea periférica y visceral en este caso es algo inusual y por lo tanto no es tan conocido. Pero es importante conocer su existencia para lograr un manejo adecuado tanto terapéutico como diagnóstico, haciendo hincapié en tratar de evitar los estudios invasivos a nivel vascular, ya que pueden desencadenar o empeorar este cuadro. Por lo tanto, las técnicas de estudio imagenológicas no invasivas, como la angioresonancia y la angiotomografía, cumplen un rol fundamental a la hora del diagnóstico de esta patología. Acá mencionamos los títulos y dejamos los links de la bibliografía de referencia que utilizamos. Y así finalizamos esta presentación. Muchas gracias y saludos desde Córdoba para todos.